Hola, bienvenidos a esta nueva sesión explicativa. Hoy tenemos por delante un tema fascinante y absolutamente fundamental en el mundo de la nefrología, las enfermedades glomerulares. Vamos a desgranar toda la complejidad de esta patología paso a paso y de forma muy estructurada, para asegurar que nos quedamos con los conceptos más importantes. Bueno, vamos a sumergirnos de lleno en esto. El contraste visual que tenemos en pantalla es clarísimo, la verdad es que es brutal. A la izquierda, un riñón totalmente sano, funcionando como un reloj. A la derecha, uno afectado por glomerulonefritis, con una inflamación evidente y generalizada. Adoptemos desde ya una mentalidad de verdaderos detectives médicos. Nuestro objetivo hoy es entender exactamente qué está fallando a nivel microscópico, a nivel celular, para acabar provocando un desastre macroscópico de este calibre. Nuestro plan de ruta de hoy es súper directo. 1. Definición. 2. Fisiopatología. 3. Clasificación. 4. Tipos clínicos principales. Y 5. Tratamiento general. Arrancamos con la sección 1, la definición del concepto fundamental. A ver, en medicina la precisión lo es todo. Es crucial tener en cuenta que, aunque todas las glomerulonefritis son glomerulopatías, es decir, enfermedades de ese colador principal del riñón, que es el glomérulo, el rasgo que las define aquí, lo que de verdad marca la diferencia, es su mecanismo de acción. Estamos hablando de una inflamación de la estructura de ese filtro que está mediada directamente por una respuesta inmunitaria. Es literalmente como un sabotaje desde dentro que interfiere de forma crítica con su función. Y claro, la pregunta del millón, ¿qué enciende exactamente esta mecha inmunológica? Pues tenemos a varios sospechosos habituales. Pueden ser antígenos exógenos, como la clásica infección por estreptococo, o virus como la hepatitis B o el VIH. O pueden ser antígenos endógenos, como ocurre en enfermedades autoinmunes como el lupus. Estos elementos se unen y forman inmunocomplejos circulantes que, ¡pum!, acaban depositándose en el glomérulo. Otra opción es que haya anticuerpos que ataquen directamente a los propios tejidos, como los anticuerpos antimembrana basal. Pero sea cual sea el camino que tome, el destino final siempre es el mismo, una destrucción por inflamación. Pasamos a la sección 2, la fisiopatología. Vamos a ver cómo ocurre la lesión paso a paso. Hagamos un poco de zoom, porque aquí es donde transcurre la verdadera batalla. Si miramos a nivel microscópico, encontramos unas estructuras críticas que son la diana de la enfermedad, el endotelio capilar, el espacio mesangial y los podocitos del epitelio visceral. Es precisamente en la complejísima arquitectura de estas células donde impacta de lleno todo el daño inmunológico del que acabamos de hablar. Lo que resulta súper interesante de esta vista tan detallada es la increíble fragilidad de esta barrera de filtración. Se distinguen a la perfección el endotelio fenestrado, la membrana basal ahí en el medio y los podocitos abrazando el exterior del capilar. Son unas capas estructuralmente finísimas y, por lo tanto, la víctima perfecta para ser desestabilizadas por el ataque inflamatorio de los leucocitos y el sistema del complemento. Analicemos la cascada de causa y efecto, que tiene muchísima lógica. Si la lesión inflamatoria ataca principalmente a las células del endotelio glomerular, se produce una constricción física. Es como ir cerrando una llave de paso. Hay una disminución directa de la superficie de filtración y del flujo sanguíneo que atraviesa los capilares. ¿Y cuál es el resultado clínico inmediato de esto? Pues la aparición de hematuria y una caída en picado en la tasa de filtrado glomerular general. Por otro lado, vamos a trazar ahora la segunda vía, que es igual de crucial. Cuando el daño destructivo recae sobre los podocitos y la membrana basal, se induce una proliferación de las células del epitelio parietal. Esto forma unas semilunas características que actúan literalmente como una pinza, terminando por estrangular el ovillo capilar. Al romperse la integridad de los podocitos, las proteínas se escapan masivamente hacia la orina, como agua por un colador roto. Esto desencadena una proteinuria enorme que marca la aparición clínica del conocido síndrome nefrótico. Vamos con la sección 3, la clasificación, primarias frente a secundarias. La línea divisoria para ordenar todo esto en nuestra cabeza es muy limpia. Las glomerulonefritis primarias son patologías de origen inmunitario donde todo el daño y los síntomas ocurren única y exclusivamente dentro del riñón. Por el contrario, las secundarias surgen dentro de un contexto mayor. Son parte de un daño multiorgánico provocado por enfermedades sistémicas previas. Un dato epidemiológico muy rápido, pero que siempre hay que tener en el radar. Por norma general, todo este conjunto de patologías tiene una incidencia notablemente mayor en hombres. Entramos en la sección 4, los tipos clínicos principales, las variantes de mayor impacto. Vale, muchísima atención a estas perlas clínicas porque son oro puro para entender la patología a nivel práctico. La variante mesangial IgA es sin duda la más frecuente en España. La enfermedad membranosa es la causa número 1 de síndrome nefrótico. La segmentaria y focal es la gran amenaza, la que más afecta al riñón trasplantado. Y por último, la de cambios mínimos es la entidad clínica que predomina con diferencia en la población infantil.
Si ponemos estas dos condiciones cara a cara, el contraste es fascinante. La IgA suele detonarse tras una infección o incluso tras un ejercicio físico intenso, originando una hematuria macroscópica y conllevando, ojo a esto, un 50% de probabilidades de evolucionar a insuficiencia renal crónica. En cambio, la membranosa agrupa detonantes tan variados como la artritis reumatoide o medicamentos como el captopril. Suele presentarse con síndrome nefrótico y se rige por la famosa regla de los tercios. Un tercio de los pacientes logra la remisión, otro tercio avanza a insuficiencia renal crónica y el último tercio progresa irremediablemente a la fase terminal. Sigamos comparando pronósticos porque tela. Detonantes severos como la diabetes o el consumo de heroína en la segmentaria y focal llevan casi invariablemente a una insuficiencia renal progresiva. Pero fijémonos qué curioso, factores tan dispares y aparentemente temporales como una infección faríngea por estreptococo, la picadura de un insecto o simplemente tomar AINES desembocan en cuadros clínicos súper aparatosos pero que, afortunadamente, comparten un pronóstico médico general bastante bueno. Y llegamos a nuestra última parada, la sección 5, el tratamiento general y su manejo. El gran mensaje que debemos llevarnos de aquí es que no existe una píldora mágica universal para estas enfermedades. Mientras que en la IgA la clave radica casi exclusivamente en controlar a tope la hipertensión, dejando los corticoides a un lado, las condiciones más agresivas como la membranosa o la focal exigen sacar la artillería pesada con potentes inmunosupresores. En el otro extremo del espectro, el manejo de la enfermedad por cambios mínimos suele estabilizarse estupendamente con un simple ciclo de corticoides y las variantes postinfecciosas piden a gritos, por pura lógica, el uso de antibióticos para eliminar al patógeno invasor. Para cerrar, dejemos esta última reflexión flotando en el aire. ¿Cómo es posible que una diferencia de apenas unos micrómetros en el daño de una célula pueda cambiar de arriba abajo la trayectoria médica de una persona, marcando la diferencia entre una curación rápida y la diálisis de por vida? Hoy hemos comprobado que conectar lo que vemos en el microscopio con las grandes decisiones terapéuticas es, sin lugar a dudas, la verdadera esencia de la medicina. Queda abierta la invitación para seguir indagando en la increíble complejidad de nuestros riñones. ¡Hasta la próxima exploración!